Esto es una feria militar en Osijek. Aquí pueden ver, informal, con una pequeña exhibición de tanques, de anfibios, donde los niños pueden interactuar con los carros de combate. Y la gente es muy formal. Mientras va mostrando esto, pues te puede hablar en inglés o en croata y están las especificaciones. Y puede ver todo, y es un ambiente bastante sano, como pueden observar. Los niños entran. Esto es una de las vistas que hay de vehículos militares que ojalá no se usen nunca, y es toda la exhibición que hacen. Usualmente hacen estas exhibiciones para captar futuros muchachos que quieren hacer la carrera militar. Mientras seguimos visitando esta feria, les digo que las Fuerzas Armadas de Croacia son las encargadas de la defensa y seguridad del país y cuentan con 3 divisiones. Cuentan con Fuerzas Armadas, 2 batallones o 2 brigadas de 30.000 hombres, Fuerza Aérea y Fuerza Marítima. En total cuenta con 70.000 hombres. Y actualmente las Fuerzas Armadas de Croacia participan en misiones de mantenimiento y paz, operaciones internacionales en cooperación con la OTAN y Unión Europea. Están también involucradas en actividades de entrenamiento, cooperación militar con otros países. Hay que decir que si Croacia se viera involucrado en una guerra, estarían atacando un territorio de las fuerzas de OTAN, por lo que Croacia participa con una serie de soldados en esta fuerza multinacional. A ver cómo es un tanque por dentro. Así es un tanque por dentro. Muy incómodo. Y vamos a ver la parte giratoria. La están dejando girar. Miren cómo va girando. Van a ver cuando gira la parte superior del tanque. Van montando de 3 niños o 2 niños y les enseñan el funcionamiento. Vamos a subir un vehículo de estos para que lo vean. Tiene 2 subidas, la parte de atrás. Aquí están los niños. Este es el interno del vehículo. Vamos a ver qué hay en esta zona. Y ya vamos a subir la parte. Este es el montaje, como se ve. Parte superior, la ametralladora y la vista panorámica de lo que es esta pequeña exhibición de tanques acorazados que hay. Cerca de una docena de carros. Los niños llegan, se montan y pueden explorar. Aquí abajo están viendo cómo los van montando y es muy amable el lugar. Una exhibición solamente que se hace ocasionalmente, una vez al año, sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde, finalizando abril.
Este es el stand para el ingreso de las personas si quieren hacer ingreso a las Fuerzas Armadas Croatas. Un país bastante joven, 28 años, y con mucho orgullo llevan el uniforme. La gente viene. Les voy a mostrar otra parte que es la exhibición de armas y de drones. Otra cuestión interesante de la feria, aparte de ver el armamento militar y la tecnología de última generación, es poder hablar con estrategas y con expertos en el tema, que nos van contando sobre las últimas novedades en el campo de la defensa. Soy muy cabezón, yo no sirvo para la guerra, este tanque queda así como para un lado, para el otro. Es la única manera que se puede utilizar armamentos. Me pedían que usara un arma, no me gusta, porque les estoy mostrando cómo es esta feria, donde la gente puede venir a probarse los cascos, las pistolas, montarse los tanques, el armamento. Y con esta gente, Dan Janovic y Tomás, muy gustosamente nos han permitido usar esto. Thank you very much. Son muy amables y esto es lo que puede ver en esta feria. Aquí han puesto un pequeño campo de entrenamiento para los pequeñitos y desde pequeños les muestran este camino como una especie de circuito y les van mostrando a los pequeñitos cómo pasarlo. Cuando llegan tocan la campana y lo interesante es que les muestran a los niños un poco de esa rutina militar. Aquí empieza un pequeñito, tiene que hacer el circuito muy sencillo, tiene que pasar por debajo. Les van indicando, es muy didáctico esta parte. No enfoco mucho a los pequeñitos por la ley de proteger las identidades de ellos, y es un circuito. Este lugar entonces tiene sitios dedicados también a los pequeños. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Sería el logo o el eslogan de una exhibición de estas. En un país que hace 28 años terminó una guerra que fue la de independencia, y acostumbran a mostrar este tipo de carros para exhibiciones, para que los jóvenes se metan a las Fuerzas Armadas Croatas. Afortunadamente este es un país en paz, en el que tienen respaldo de la OTAN, pero que usualmente muestran este tipo de carruaje o armamento militar. Espero que les haya gustado este programa, un recorrido por una feria militar así informal en la ciudad de Osijek. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y seguimos descubriendo espacios, ferias y lugares en estado natural viajero. Hasta pronto, chao.